Si el Congreso decide no cambiar la fecha de las elecciones del año 26, lo que va a hacer es incendiar la pradera. Tenemos a nuestro invitado, nosotros estamos con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, y él, IDEA Internacional, ha exhortado al Congreso a buscar decisiones prontas sobre el adelanto de elecciones. Bienvenido, señor Medina, a Exitosa. Muy buenos días. Muy buenos días. No puedo dejar de preguntarle sobre lo que acaba de suceder en esta conferencia de prensa que ha sido transmitida para todo el país, una conferencia de prensa convocada para la prensa internacional. Y uno de los temas ha sido precisamente si el Congreso de la República no aprueba el adelanto de elecciones, porque parece que están poniendo todos los peros del mundo, y por eso que ustedes exhortan al Congreso a buscar decisiones prontas. Y le preguntaron si el Congreso de la República, señora presidenta, no aprueba el adelanto de elecciones, ¿qué haría usted? ¿No? ¿Renuncia o no renuncia? Y resulta que la presidenta dice que confía en el Congreso de la República, que no le queda duda que van a aprobar este adelanto de elecciones. ¿A usted le queda dudas de que podrían aprobar o no aprobar el adelanto de elecciones? Aquí hay un asunto de responsabilidad y de optar por la salida menos dramática para una crisis que ya es dramática. Y la salida menos dramática es una salida ordenada en la que el Congreso hace las reformas que permiten elecciones prontas, pero a partir de una planificación mínima, en una fecha cierta, con algunos acuerdos básicos. Si no, el riesgo es llegar al colapso. Es decir, si el Congreso decide no cambiar la fecha de las elecciones del año 26, lo que va a hacer es incendiar la pradera y que la movilización ciudadana fuerce la salida, la renuncia de la presidenta Boluarte, y que eso en sí mismo adelante las elecciones fácticamente a un plazo aún menor. Entonces, en estos casos yo espero que incluso el instinto de supervivencia lleve a los políticos que tienen que tomar decisiones a tomar las decisiones más responsables. Pero ustedes han dado a conocer esta exhortación a buscar decisiones prontas para el Congreso de la República, porque no sé si perciben lo mismo que yo, que están cada uno, es decir, la derecha y la izquierda, cada uno enfrascados en sus propias peleas internas, en los que quieren obtener cada uno, y no están pensando en el país. Uno quiere asamblea constituyente, los otros quieren otras cosas y no definen el adelanto de elecciones. Ese es el riesgo. El riesgo es que por atender a particularidades que son legítimas y que cada quien puede plantear, no se atienda al tema de fondo, y es generar un proceso electoral que se base en un adelanto de elecciones, que tiene algunas condiciones mínimas, que tiene algunas reformas mínimas básicas que harían que ese proceso electoral funcione bien, ¿no? Como por ejemplo abrir la cancha para que entren algunos nuevos actores. Eso se hace a partir de modificar el cronograma electoral, flexibilizar algunas cosas. Es necesario también que haya garantías para la campaña, en fin. Hay algunas cosas básicas, pero pensando en que el proceso sea ordenado. Si es que nos tenemos en las particularidades que cada quien quiere poner en el proceso y que no van a tener consenso, pues quizá vamos al peor escenario, que es el del colapso. Y un escenario de colapso ya no se manejan las condiciones en las que el proceso se da, sino simplemente el proceso se da como puede darse en lo inmediato. ¿Y cuáles son esos cambios mínimos que se deberían ver? Porque estamos nosotros en este momento observando, viendo un espectáculo de posiciones encontradas donde no hay
este encuentro donde van a haber los votos necesarios para conseguir consensos. Entonces, ahí no se va a llegar a ningún acuerdo y no van a tener los votos para la Asamblea Constituyente, no van a tener los votos para cambiar a todos los presidentes del aparato electoral. Entonces, ¿cuáles son esos cambios mínimos que se necesita, como usted me acaba de decir, como abrir la cancha para que hayan más partidos políticos para poder elegir? Creo que uno de los riesgos es una elección en la que estén solamente quienes tienen inscripción en este momento, cuando sabemos que hay un gran número de partidos que están buscando su inscripción, que ya tienen un proceso de adelanto, de empadronamiento de sus comités, en fin, ¿no? Esos grupos, pues habría que ver cómo se facilita su ingreso. Habría que cambiar la norma que exige un año de antigüedad en la militancia política para candidatear. Eso va a facilitar las alianzas. En fin, hay que hacer algunas cosas específicas. Hay que trabajar el tema de las primarias. Actualmente las primarias están en la legislación y frente a las primarias hay que dar algunas normas complementarias para que se apliquen las primarias, que creo que sería el mejor camino. O si se suspenden las primarias, que es lo que entiendo que quieren hacer muchos de los representantes en el Congreso, pues que se cambien por un proceso ordenado de selección de candidatos. No se pueden simplemente suspender y ya. Entonces, hay un trabajo de detalle, de ingeniería del proceso electoral que tiene que acordarse desde ya y que debería ser casi en paralelo a la reforma constitucional. Los tiempos se acortan, necesitamos que se convoque cuanto antes al proceso electoral y lo ideal es que ese proceso electoral sea convocado con las reglas claras, es decir, que ya no puedan ser modificadas. Este Congreso ya no representa a casi nadie. ¿Se pueden hacer reformas de fondo? Es decir, se habla de bicameralidad, se habla de reelección, se habla de asamblea constituyente. ¿Se puede hacer eso ahora? Bueno, yo creo que la bicameralidad y volver a la posibilidad de reelegir tanto a congresistas como a alcaldes y gobernadores es algo que ha ido ganando consenso entre los especialistas, pero no puede ser lo único que se reforme, porque evidentemente parece ser pues que se toma simplemente lo que resulta más conveniente para el Congreso, ¿no? Yo creo que sería muy impopular una reforma de ese tipo. Creo que la bicameralidad puede ser una opción para una mejor representación, pero evidentemente si las cosas continúan así, no va a haber condiciones para aprobar una reforma de ese tipo, porque requiere 87 votos, y entonces el resultado final puede ser ninguna reforma. Sí, porque yo también he escuchado a todos los especialistas, estoy de acuerdo que eso es lo mejor para la democracia, lo mejor para tener a mejores representantes, ¿no?, de los que hemos tenido, pero en este momento pareciera que lo mejor no es lo que importa, sino se ha tomado como un arma, o lo un que boomerang, se puede lograr, ¿no? o lo que se Parece puede, que no se puede lograr. Parece que ni siquiera fuese viable políticamente. Eso es lo peor, ¿no? Que por tratar de empujar algunos escenarios que no son viables, se puede terminar en el peor de todos los escenarios, que es el del colapso. Muy bien, pero desde el otro lado, desde la izquierda, se sataniza esto de la reelección y de la doble cámara. Y no es malo, ¿no? Pero no es el momento. En el Perú no tenemos un problema con la reelección de congresistas. Menos del 20% de los congresistas se han reelegido en los últimos congresos y probablemente en este congreso que es tan impopular, con más razón, la reelección sería, si fuera el caso, sería muy pequeña. Entonces no es un problema ni para la democracia ni para la representación el tema de la reelección. Los problemas son otros. Los problemas son la crisis del sistema de partidos, la dificultad que tiene la gente para sentirse adecuadamente representada por estos congresistas y estas autoridades elegidas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que atender. El problema no es la reelección. Y ahora, la Asamblea Constituyente, tantas veces invocada, según la izquierda, porque el pueblo lo pide. Yo no sé cómo ellos se
dicen que representan a todo el pueblo. No lo entiendo. Pero la Asamblea Constituyente, ¿es posible en estas condiciones? Claramente no va a haber un consenso al respecto, ¿no? Es un tema bastante polémico y quizá la mejor manera de abordarlo es empezar señalando cuáles son los aspectos que hay que reformar en la Constitución. De hecho, una Constitución no es inmutable, ninguna lo es, y la Constitución del 93 ha tenido muchísimas reformas y es normal que las tenga, porque los países evolucionan, ¿no? La idea de una Constitución que dura 200 años sin tocarse, pues a estas alturas es una utopía. Y nosotros que tenemos constituciones tan detallistas, pues estamos abiertos obviamente a la posibilidad de que todos esos detalles vayan evolucionando y cambiando. Entonces, el realizar reformas constitucionales no debería ser una novedad, debería ser algo más bien positivo, ¿no? Que debería hacerse además en un espíritu de amplio consenso, porque la Constitución debería ser el espacio en el que estemos casi todos de acuerdo, quizá no se va a encontrar unanimidad, pero en el que la gran mayoría encuentren acuerdo. Ese es el sentido de un pacto constitucional. Entonces, primero quizá hay que empezar a promover los consensos acerca de cuáles son esos temas que hay que cambiar, mejorar, ampliar, etcétera, ¿no? Y empezar por esa discusión y después se puede ver cuál es el mejor camino para realizar esas reformas, porque hacer reformas sin duda va a ser necesario e incluso indispensable. Luego se puede ver cuál es el mejor camino, pero empecemos poniéndonos de acuerdo en cuáles son las reformas que queremos hacer. Pero ¿quién lo puede promover? Porque desde el Congreso de la República, si un lado dice A, el otro dice está mal, y así viceversa. Este es un Congreso de salida. Muy difícilmente este Congreso va a hacer reformas constitucionales importantes, pero quizá eso puede ser una tarea justamente del próximo Congreso y mientras más pronto mejor, en el sentido de que una autoridad recién elegida tiene todavía un periodo, digamos, de luna de miel con la ciudadanía. Entonces, esa puede ser una tarea para el próximo Congreso, ¿no? ¿Cuáles son las reformas constitucionales importantes frente a las cuales habría un consenso básico de nivel nacional y que habría que impulsar en el próximo proceso legislativo, ¿no? En los próximos 5 años de gobierno? Esa es una buena discusión para el proceso electoral. ¿Y cuál es su lectura de lo que acaba de decir la presidenta Boluarte? A mí me ha impactado, me ha chocado un poco. No sé cómo valorarlo. Creo que ella subestima al Congreso de la República porque no le queda duda que van a aprobar el adelanto de elecciones. Usted me ha dicho que por supervivencia lo van a hacer, pero en este momento pareciera que no quieren ni supervivir. No les interesa nada, no les interesa el país. Yo digo que es lo que deberían hacer, ¿no? Es lo que sería sensato hacer, es lo que al país le conviene y creo que también a los partidos representados en el Congreso les conviene, en la medida en que es una demanda ciudadana tan amplia que desoírla tiene que tener consecuencias políticas. Estamos a puertas de una elección. Si las fuerzas políticas actualmente representadas en el Congreso quieren tener vigencia y éxito en ese proceso electoral, tienen que atender lo que la gente quiere y lo que la calle pide. Es muy difícil hacer oídos sordos a una demanda popular porque eso va a tener impacto en los resultados electorales. Entonces, en ese sentido, habría que confiar en que el instinto de supervivencia política lleve a tomar decisiones sensatas, pero a veces pues la gente se ciega frente a la realidad y no toma las decisiones correctas. Yo creo que ese es un riesgo, pero hay que evitar ese riesgo justamente haciendo notar que la sensatez está por el lado de adelantar las elecciones de una manera ordenada y de forma que se logre un proceso electoral que tenga las garantías para elegir tanto presidente o presidenta y vicepresidentes legítimos como congresistas con igual legitimidad. ¿Para cuándo? Yo entrevisté al ministro de Justicia y el señor Tello nos dijo que el Ejecutivo estaba dispuesto a adelantarlo para el 2023. Hoy día la presidenta Boluarte ha dicho que ella está esperando que le digan cuándo para convocar las elecciones, pero lo cierto es que hay un proyecto de ley para adelanto de elecciones que es para el 2024. Y hasta ahora se está evaluando eso, 2024. ¿A usted para cuándo le parecería
que es lo óptimo, lo correcto? En realidad la diferencia entre las distintas fechas no es tan significativa, pero tiene un contenido simbólico. Entre elecciones en diciembre del 23 y elecciones en abril del 24, hay tan solo 4 meses y sin embargo el simbolismo cuenta. Así que creo que adelantar las elecciones a noviembre o diciembre de este año ayudaría mucho a descomprimir. Si yo fuese parlamentario, no soy parlamentario, pero si lo fuese, mi opción personal sería por esa, ¿no? Por un adelanto quizá hacia noviembre o diciembre. Eso permitiría elecciones ordenadas, con el tiempo suficiente, pero al mismo tiempo el que se realicen ya este año y que se descomprima la gente. Todos los especialistas electorales han dicho que eso es posible, es perfectamente viable, ¿no? Incluso sería posible elecciones un poquito antes, en octubre, ¿no? Octubre, noviembre, pero digamos que sea en noviembre, diciembre. Es algo perfectamente posible, creo que sería lo adecuado. Pero si eso no es el consenso general y el consenso es abril, bueno, vamos a eso, pero vamos a eso de una vez, que se convoque, que se diga, que se señale bajo qué condiciones y que empiece un proceso electoral, porque eso ya va a descomprimir la situación de crisis y la gente va a empezar a pensar en candidaturas, en inscripción de candidatos, elaboración de planes de gobierno, etcétera. Eso también va a ayudar, pero estamos en el peor de los escenarios, que es el limbo, ¿no? No se sabe si es abril, si es noviembre, si es qué, y eso nos puede llevar a un colapso. Muy bien, muchísimas gracias a Percy Medina, jefe de INDEA Internacional en el Perú. Muchas gracias.